¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Bien, bien. ¿Sabéis? La verdad es que hay momentos, como dijo la pastora, hay momentos en los que Satanás te pone en una situación, ¿sabes? Cuando hay un momento de injusticia. Y dices tú, pero ¿esto qué es? ¿Qué injusticia es esta? Esto no me lo pueden estar haciendo. Y te lo hacen y se quedan tan anchos, ¿sabes? Y tú tienes la oportunidad de poder hacer algo para cambiar eso. Pero tienes que ver qué es más importante, el coste de lo que supone eso que te están haciendo o el coste de lo que supone entrar en una supuesta bendición a través de una mentira. Es preferible ser íntegro a pesar de. ¿Por qué? Porque no es lo que vayas a ganar en el momento, sino que tú mismo le pones precio a tu integridad. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto es el coste de tu integridad? ¿Lo que ibas a pagar? ¿Lo que te iban a cobrar? ¿Lo que te iban a hacer? ¿Ese es el coste de tu integridad? Cuando tu integridad y tu santidad está por encima del dinero, entonces es cuando realmente se abren los cielos sobre tu vida. Amén. Tú y yo siempre vamos a pasar por pruebas, por desiertos, por momentos, por injusticias. Es normal, es así, es la vida, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Sabemos que Dios es nuestra justicia y que Él pronto nos hará justicia. Amén. Eso dice la Biblia. Dar un aplauso al Rey. Pronto nos hará justicia. Amén. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 28. Es un versículo muy conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, digo conmigo, a su propósito, son llamados. Entonces, di conmigo, cuando estoy en la prueba, es porque hay un propósito en mi vida. Amén. Es clara, la palabra de Dios es clara, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamado, dentro de ese llamado hay un propósito, y aunque tú amas a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas. Las pruebas, los desiertos, los momentos en los que eres probado, eres pasado por fuego. Pero dice la palabra de Dios que tú eres alguien llamado y con un propósito. Y aunque muchas veces escuchamos que las pruebas son como algo malo, que no hay nada bueno en la prueba, es más, cuando nos vemos en la prueba creemos que es que Satanás, mira lo que me ha hecho, y no siempre es así. Muchas veces el Señor permite que nosotros experimentemos o pasemos por pruebas, por periodos de tiempo en los cuales Dios quiere enseñarnos algo o quiere fortalecernos en algo. Quizás tú estés pasando por una prueba y creas que Satanás es que, pero Dios quiere enseñarnos algo, quiere a través de esa prueba o de ese momento, de ese tiempo de desierto, Dios quiere enseñarnos algo, quiere darnos una lección, pero una lección de vida para que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hombres de Dios, antes de comenzar su ministerio, antes de empezar lo que Dios quería hacer con ellos, tuvieron que pasar por pruebas. Y es en las pruebas, en los momentos de dificultad, es donde se forja el carácter. Amén. Es donde te ves
como realmente eres. Te ves a ti mismo. Es donde descubres que necesitas a Dios más de lo que crees. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y también es donde aprendes a depender de Él. ¿Sabes? Se podría decir que las pruebas son la universidad de Dios para nuestras vidas. Es en la prueba, es en el desierto, donde o sales con el título o te lías a repetir curso hasta que apruebes, porque Dios no te va a dejar. Que sales, sales. El tiempo que tardes es únicamente lo que depende de ti. El tiempo que tardes en aprender lo que Dios quiere enseñarte. Pero hoy yo quiero hablarte a ti de cuán necesarias son a veces las pruebas de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue criado en palacio, era príncipe de Egipto, estuvo rodeado de toda clase de lujos. Él tenía la PlayStation del momento, la Nintendo del momento, el iPad del momento. Creció rodeado de toda clase de lujos. Él no sabía qué era la escasez, él no sabía qué era la prueba, él no sabía qué era tener que hacerse la comida ni planchar. Él fue un niño acomodado viviendo a los pies de Faraón. Pero esa no era realmente la vida que Dios quería para él. No fue el propósito con el cual Dios lo habría creado, ni para el cual Dios lo salvó. Dios no lo salvó para que toda la vida fuera un príncipe de Egipto, aunque estaba dentro de los planes de Dios que él estuviera en palacio. Dios lo salvó de la muerte para que fuera el libertador de Egipto, el libertador de su pueblo, del pueblo de Israel en Egipto. Amén. Así que, escúchame bien, muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales creemos que para eso Dios nos creó, o Dios me quiere aquí por algo. Pero sencillamente es algo que Dios nos deja pasar para que nos sirva como enseñanza, para que a la postre, para que después sirva para su gloria. Amén. ¿Cuántos saben de los que están aquí que tú y yo hemos sido creados para servir a Dios? Que hemos sido creados para darle la gloria a Él. Y que hemos sido creados con un propósito que siempre, di conmigo, siempre va a glorificar el nombre de Dios. Amén. Dios se lleva a Moisés al desierto para moldearlo. Moldea su carácter y lo tiene 40 años cuidando ovejas. Una profesión que yo te digo a ti, que Moisés ni de lejos había pensado que la ejercería en algún momento de su vida. Pero Dios lo tiene ahí. Todo un príncipe de Egipto, prófugo, cuidando ovejas. Así que cuando él creía que ese sería su destino para siempre, cuando él ya se sentía cómodo, ya estaba casado, tenía su familia, estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. En ese momento Dios se le aparece en una zarza
y le dice, le revela el plan para el cual él había sido creado. Y desde ese momento todo comenzó a cobrar sentido. Cuando el Señor te saca de ese desierto del cual tú has estado viviendo, has estado ahí, cuando Dios te saca de ahí, es cuando todo va a comenzar a cobrar sentido. ¿Tú no te has preguntado nunca por qué Moisés, o a santo de qué a Moisés le sirvió vivir en el palacio, si al final tuvo que salir huyendo? ¿A qué le sirvió a Moisés todos los años de estar viviendo en palacio, si al final tuvo que huir y el faraón lo quiso matar? ¿Sabéis por qué? Él conocía muy bien el palacio. Él había correteado por todos los pasillos del palacio, había entrado, había salido. Seguramente él a todos los oficiales que se encontraban dentro del palacio, infinidad de veces él les habría dado órdenes. Él sabía la autoridad que tenías. Ellos, los que estaban allí, sabían que por esas puertas entraba Moisés, el príncipe. Amén. Y muy importante, Dios necesitaba a alguien que tuviera una mentalidad de reino, no un pusilánime. Necesitaba a alguien que tuviera mentalidad de rey. Y ese era Moisés. Porque ¿quién iba a meter allí? ¿Un esclavo? ¿Hablar con Faraón? No. Habría entrado con miedo, habría entrado pensando en cualquier momento me dan con el látigo, en cualquier momento me dicen, ¿qué haces aquí? Pero Moisés no, a Moisés lo conocían, sabían la autoridad de Moisés, sabían quién era Moisés, a Moisés lo respetaban. Y Moisés entró por palacio. Si tú lees la Biblia, ves que Moisés entraba y salía de palacio. Entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Incluso Faraón llegó a amenazarlo, lo amenazaba. Y Moisés volvía. Moisés volvía y no, en ningún momento de la Biblia, en ningún momento en el cual hablan de Moisés, se ve a Moisés con miedo hablando con Faraón. Se ve hablando con autoridad. Con autoridad. No como antes, que era una autoridad desbocada con la cual él mató a un egipcio. No. Era con autoridad porque él sabía que quien estaba con él era más grande que Faraón. Eso se lo dio el desierto. Todo lo que pasó, todo lo que vivió y por todo lo que pasó, formaron al Moisés libertador del pueblo de Israel. El desierto lo formó, las pruebas lo formaron y llegó al punto, dice la Biblia, de Moisés ser el hombre más manso sobre la tierra, pero con autoridad. Un hombre con autoridad, un hombre capaz de mover a toda una nación, sacarla de las garras de Egipto. ¿Quién se lo habría dicho a Moisés? ¿Quién se lo habría dicho a Moisés? Pero Dios tenía un plan. Así que Dios tiene un plan. A veces, te digo la verdad, no nos imaginamos, ni siquiera nos viene a la cabeza cuál puede ser, cuál será el plan. Pero vamos a ver, Señor, ¿de qué te vale a ti que yo esté pasando por todo esto? ¿En qué me vas a usar? ¿Esto a qué me beneficia? ¿De qué me beneficia a mí haber estado en el palacio y ahora estar cuidando ovejas? ¿Cómo empato yo todas esas cosas? ¿Cómo las empato? Bien, si Moisés no llega a huir a Egipto, si Moisés no llega a huir al desierto, no se habría encontrado con Dios en el desierto, en el monte Sinaí. Y allí fue a donde él llevó al pueblo de Israel, al monte Sinaí, donde
Dios le dio las leyes, donde Dios le dio las ordenanzas, le dio toda la dirección, lo que tenía que hacer, todo. Pero si él no llega a huir, nos habría encontrado con Dios allí, con la zarza ardiendo. Todo tiene un porqué. Si tú no llegas a pasar por esa prueba, quizás tú no te habrías encontrado con el Dios de tu salvación. Porque cuando entraste en esa prueba fue cuando te arrodillaste y comenzaste a clamar por Él. Comenzaste a pedirle a Dios que te ayudara. Comenzaste a pedirle a Dios que se presentara a tu vida. Dios se presentó, te salvó, te sacó de ese desierto y ahora estás viviendo en gozo perpetuo. ¿Por qué? Porque quien está contigo es quien te levanta. Y aunque se nos presentan pruebas, tenemos que estar claros de quién está con nosotros. Amén. Da un aplauso al Rey. José. Dios tuvo que hacer pasar a José por un desierto. José era el niño de papá, el ojito derecho de papá. ¿Por qué? Porque era el niño que Dios le había dado a Jacob con Raquel, su amada. ¿Puedes imaginarte lo que tiene que ser vivir dentro de una familia de 12 hermanos y que el penúltimo, porque no era el menor era Benjamín, pero que el penúltimo, el ojito derecho de papá, sea el que le lleva los chismes a su padre, el que le dice todo, el alcahuete del padre, que tú estés harto de trabajar y aquel no dé un palo al agua y encima tu padre sea el que le hace la ropa a medida a él, que le hace los trajes de Armani, y tú con la ropa de Primar. Eso realmente a los hermanos los tenía quemados. Pero Dios lo tuvo que hacer pasar por un desierto. Dios tenía que moldear el carácter. Tenía que tratarlo a él personalmente, sin que su padre estuviera cerca para protegerlo, sin que hubiera nadie que lo defendiera, porque eso podría estropear el plan de Dios para su vida. Así que José fue echado en una cisterna, vendido como esclavo, fue el criado de Potifar. Y cuando ahí ya él pensaba que todo, que era eso, bueno, pues esto es lo que me toca, la mujer de Potifar lo acusa, lo difama y lo echan a la cárcel. Y estando en la cárcel, después de años de estar en la cárcel, él ve una salida. Porque 2 sirvientes de la casa de Faraón entran presos y él les revela los sueños. Y uno de ellos le dice, sí, tranquilo, yo hablo a Faraón de ti. Pero Dios hace que se olvide. Y ahí ya José había tirado la toalla. Ya ahí José, la última bala que tenía, se le fundió. Ya no había nada que hacer. Ya él no sabía qué tenía que ver la cárcel en la cual estaba, todo lo que había pasado con los sueños que había tenido. No empataba una cosa con otra. ¿Cómo puede ser que hayan 11 estrellas y yo el sol y las 11 estrellas alrededor mía se postran, o los manojos de trigo que se postran enfrente al mío? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy pasando preso? ¿Qué tiene que ver estar preso con los manojos de trigo que se postran delante del mío? Esto pensaría José. Yo soy José y no empataría una cosa con la otra. Y ya había tirado la toalla José. Ya José pensó que bueno, pues
Yo me pongo en la piel de José de decir, estar preso y pensar que voy a salir por la puerta, porque le he hecho un favor al copero. Al copero le he hecho un favor, le he dicho, le he desvelado su sueño. Estoy pasando por un mega desierto, estoy pasando por una mega prueba. Pero resulta que Dios estaba tratando el carácter, el orgullo de José. José llegó a decirle al padre, cuando le cuenta los sueños, al padre y a los hermanos, y le cuenta los sueños, no, porque vuestros manojos se postrarán delante del mío, porque soñé 11 estrellas y el sol y os postrabais delante de mí. Y ellos le revelaron, seguida le dijeron el sueño, el significado y todo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? ¿Pero qué estás diciendo? Incluso el padre le llama la atención. Esto a los hermanos lo hacían que se enfureciesen más contra él, ¿no? Y había un punto de orgullo en la vida de José, pero que Dios lo trató y lo trató bien. Al punto que cuando cae preso y ya no ve ninguna salida, es cuando Faraón lo llama. Tráiganme a José. Y yo me lo imagino. Entran por la puerta de la cárcel. Sí, José, el hebreo, ¿dónde está? Sí, acompáñanos. Aquel diría, ¿a dónde? Acompáñanos, Faraón te llama. Y antes de llegar a Faraón, lo lavan, le cambian el vestido. Él tenía que estar viendo la gloria de Dios en su vida, la recompensa después del desierto. Pero, aquí escúchame bien y es donde yo quiero llegar, que es empatar con lo que a mí me pasó, es, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? Llega Faraón, tú estás todo vestido, lavado, planchado, peinado, te han cortado el pelo, te han afeitado la barba, estás, vamos, de paquete, has salido de paquete, perfecto. Y te llama Faraón y te cuenta su sueño. Sabes que como te equivoques, vas preso otra vez. Y ahí sí que no sales ya. Ahí sí ya, olvídate. ¿Sabéis dónde estuvo el quid de la cuestión con José? Donde se ve que ya no había orgullo. Fue cuando le dijo, mi Dios me revelará el sueño. Y él se fue y fue a consultar a Dios. Dios le reveló el sueño y él volvió y se lo contó a Faraón. No se dejó llevar por, date cuenta que a Faraón le urge. Si se lo cuentas ahora, si ahora le dices, porque él tenía experiencias, él tenía experiencia como descifrador de sueños. Se pudo haber hecho un currículum y llevarlo al INEM allí en Egipto. Trabajo nuevo, José, descifrador de sueños. Pueden llamar de tal hora a tal hora. Y él aprende la lección, va, consulta a Dios y Dios le revela el sueño y él se lo cuenta a Faraón. Y Faraón lo hace, pasa de ser un preso a ser presidente del gobierno de la nación. Porque Faraón era el rey y el segundo al mando en la nación, o sea, el que tenía más poder después de Faraón era José. No se hacía nada en toda la nación sin que José lo supervisara. Todo lo que José decía se hacía como si fuera Faraón mismo quien lo decía. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te desesperas? ¿Piensas que no te queda otra salida y tomas el camino fácil? Dices, pues mira, esto voy a hacer. Porque ha sido una injusticia que yo esté aquí preso. Es una injusticia, yo no debería estar aquí. Y yo le habría dado la razón a José y yo le he dicho, José, tienes toda la razón. Toda la razón, lo tuyo no es una injusticia, lo tuyo es la madre de todas las injusticias. O sea, peor suerte no has podido tener. Pero a él le cambia de 24 horas, le cambia todo.
¿Y sabes cuando se da cuenta y empata todo? Cuando vienen sus hermanos. Y él tenía ya el corazón tan tratado que en vez de tomar venganza, que era otra de las cosas que él podía haber hecho, tomar venganza, y nadie le habría dicho, oye, lo que estás haciendo. No, los hermanos se merecían eso por todo lo que le habían hecho, por todo lo que le habían hecho pasar. Y él, sin embargo, se echa a llorar y les dice, cuando se descubre a ellos, les dice, tranquilo, no habéis sido vosotros. Dios usó todo esto para preservación de nuestras vidas, de sus vidas y de la suya. Y se abraza a ellos y llora con ellos. Ahí se ve un corazón ya tratado. No había orgullo, no había ira, había únicamente un corazón rendido a Dios, que entendió el por qué Dios le había hecho pasar por todo para poder llegar a un fin. Así que yo no sé por lo que tú puedes estar pasando, pero sí te digo que todo tiene una razón de ser, que en la cual tú lo vas a entender en el momento en el que Dios te abra los ojos y empieces a recordar el porqué de todo lo que has pasado, el porqué de todos los momentos esos por los que has pasado. Vas a hacer así, vas a decir, con razón, claro, ahora entiendo. Claro, ahora entiendo. Es que si no llega a hacer esto, no habría podido saber esto y no habría podido hacer esto. Claro, si no llego a pasar por aquí. Pero eso no lo entiendes hasta que no llega el día. Pero lo que tú sí tienes que hacer es saber mantenerte firme en lo que Dios te ha dicho y en quién eres. Y saber tener honestidad con Dios y contigo mismo. Y no vender tus principios. No los vendas por nada. Aunque tú tengas toda la razón y te hagan una injusticia y para que tú puedas sobresalir tengas que mentir, no lo hagas. Es preferible, di la verdad, aunque salgas perdiendo, porque a la larga siempre vas a salir ganando. Amén. El Señor Jesús pasó por un desierto. Pero yo quiero que sepas algo. No fue Satanás quien llevó a Jesús al desierto. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús para que fuese tentado por Satanás. Dice la Biblia, fíjate bien, en Mateo capítulo 4, desde el verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Y si sigues leyendo después del verso 11 llegas al verso 12, en el enunciado de arriba, sabéis que muchas veces entre uno, después llega otro texto, versículo siguiente y arriba ponen un enunciado. En ese enunciado pone, Jesús principia su ministerio. Hay desiertos, pruebas por las que nos toca pasar, pruebas en las cuales no nos vamos a sentir cómodos, desiertos en los cuales nos hacemos preguntas, pero desiertos que si aprendemos de ellos,
que si aprendemos la enseñanza que nos quieren dejar, serán aquellos que nos impulsarán a nuestro ministerio. Jesús pasó por el desierto y de allí salió al ministerio. Yo he pasado por un montonazo de desiertos. Yo conozco desiertos, vamos, tengo cátedra, puedo dar cátedra de desiertos. Pero ¿sabéis qué? Cada uno de ellos siempre me ha dejado una enseñanza. No te digo que estaba contento, no te digo que estaba tocando unas castañuelas diciendo, ¡ay, qué bueno, mira un desierto! No, pasaba por ese desierto y era una prueba porque había cosas en mi vida que tenía que cambiar. La pastora puede dar fe de ello. Ella me conoce muy bien y me conocía muy bien al principio. Conocía mi carácter, conocía cómo yo era, cómo lo que opinaba, cómo me movía, con todo. Y todos los desiertos por los cuales he tenido que pasar, porque Dios ha ido cambiando cosas en mi vida de las cuales yo no sabía por qué. ¿Por qué? ¿Por qué permitía esto? ¿Por qué permitía aquello? Por Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero si ya no hago esto, ¿por qué Dios permites esto? Pero si ya me arrepentí de todo esto, he cambiado mi vida, he hecho esto, comienzo a ir bien. Parece que mi vida comienza a ir bien. Empiezo a ser una persona honesta. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Porque a veces Dios tiene que cambiar cosas dentro de nuestro corazón. En nuestros corazones, cosas que están arraigadas, porque a veces, escucharme bien, llegamos a Cristo y sí, nos conocemos toda la parafernalia de la vida evangélica, la aprendemos y la aprendemos bien. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo funciona, cómo tal, lo aprendemos porque es una dinámica. Comenzamos a vivir, a relacionarnos, pero hay cosas que están adheridas en nuestro corazón que tienen que ser cambiadas porque vienen de allá con nosotros, dentro de nosotros. Y Dios lo sabe. ¿Y dónde se cambian? En los desiertos, en las pruebas. Es donde Dios arranca de nuestro corazón lo que hay. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice, hazte cuchillos afilados y circuncida otra vez a mi pueblo. La circuncisión es, cortan un pellejo y es de una parte escondida del miembro del hombre que está escondido, no se ve, está tapado, está escondido, es algo íntimo. Amén. Yo creo que tú enlaces el paralelismo que hay. Y en la Biblia habla de que Dios está interesado en que circuncides tu corazón, los pellejos que tú traes del mundo, todo lo que traes que a la larga va a causar una infección en tu corazón. Por eso la circuncisión. Necesitamos ser circuncidados en nuestros corazones. Porque el Señor es el mayor interesado de que tú salgas en victoria total. Amén. Así que yo no sé si tú estás pasando por un desierto o quizás te encuentres en un momento especial en tu vida, en el que estás comenzando a ver cosas que te están sucediendo y no entiendes el por qué, no sabes el por qué e incluso estás enojado con Dios, enojada con Dios. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo me pasaba a mí? ¿Cómo es posible, Señor? Yo le sacaba las cuentas a Dios, yo le decía lo bueno que yo era. Ah, sí, yo tenía una facilidad, yo sacaba la lista, porque esa sí que me la sabía bien. La lista mía, yo sacaba mi lista y yo le decía, Señor, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Ya no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Y yo le repetía la lista como 30 veces. Y le decía,
con todo esto, ¿por qué me haces pasar por esto? Es injusto. Yo eso me lo sabía perfecto. Yo le decía que era injusto. No, no puede ser. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y después me daba cuenta que Satanás no podía haber sido, que Satanás, ¿cómo me va a meter Satanás en un desierto? No, no puede ser si Dios está conmigo, Dios es el que camina conmigo, como Dios hace. Y yo me hacía 300.000 preguntas. Pero después lo entendía, porque veía en medio del desierto la necesidad que tenía de Dios. La necesidad que tenía de cambiar cosas en mi vida. La necesidad que tenía de aprender. Creía que sabía tanto y cuando estaba en el desierto me daba cuenta de que no sabía nada. De que necesitaba aprender. De que necesitaba estar a los pies del Señor. De que necesitaba a Jesús conmigo. ¿Por qué? Porque habían prepucios en mi corazón que se asomaban ahí. Y se asoman en el desierto. En el desierto es donde se asoman. Ahí es donde dices, ¿y esto? Pero esto no lo tenía yo ya finiquitado. No estaba finiquitado. No. Tú creías que estaba finiquitado, pero no lo está. Necesitas finiquitarlo. Necesitas cerrar la cuenta de eso. Y ahí es cuando Dios comienza a trabajar en ti y comienza a hacer una obra en ti. Así que hoy, este lugar de aquí se convierte en un oasis para tu desierto. Un oasis en el cual tú vas a venir aquí a decirle al Señor, Señor, arranca de mi corazón todo prepucio. Señor, quiero salir de este lugar aprobado por ti. Enséñame, dime cuál es la enseñanza que tú me quieres dar en este desierto. Dime cuál es la enseñanza, porque cuanto antes lo aprenda, antes podré servirte. Amén. Ponte de pie, ven aquí, suba la alabanza, ¿sí? Porque Dios quiere hoy hacer algo en ti. Porque cuanto antes doblegues el orgullo, tu carácter, tu forma de pensar, y empieces a aceptar que solo a Dios y nada más que a Él se le da toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque muchos me pueden decir aquí, no, pero yo lo hago. No, es en cada área de tu vida, es en cada momento de tu vida. Tienes que identificar, porque si no lo identificas, seguirás viviendo con ello. Y hoy es el momento de esos cuchillos afilados. Hoy es el momento de que tú glorifiques a Dios y le digas, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que si pasas por un desierto o si estás en una prueba, es porque hay propósito en ti y tú has sido llamado. Amén. 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 Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Y adórale. Adórale y habla con Él. Muy importante. Habla con Él. Ahí donde estás, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Dile, Señor, tú sabes cuál es la prueba por la que estás pasando. Solo tú sabes el color de la arena de ese desierto en el que estás. Amén. Pero yo sí sé de que Dios te va a sacar en honra. Amén. Y vas a salir en victoria.